Una especie de conciencia, de sensibilización y demás, y después ir reflotando algunos de los conceptos que vamos a ir tratando con la presentación. Como explicaba, no me presenté puntualmente, además de ser docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, también soy director de una maestría, específicamente en responsabilidad social y desarrollo sostenible. Así que, bueno, Bernardo Toro es un filósofo colombiano al cual apreciamos mucho y hace poquito que lo nombramos doctor honoris causa y bueno, siempre nos entusiasma con su participación en nuestra maestría. Rolo Díaz, te pido por favor si puedes silenciar el micrófono, igual que a todos los participantes, así no me sale a mí por la compu. Bueno, en realidad, bueno, además obviamente, disculpen, me he incorporado recientemente, o ya no tan recientemente, a la Corporación Vitivinícola Argentina para la temática de la sostenibilidad y para el desarrollo de su capítulo de sostenibilidad vitivinícola, como así lo establece el Plan Estratégico Vitivinícola. Así que, bueno, van a tener mi contacto, obviamente, para lo que necesiten vamos a quedar a disposición en función de todo lo que desarrollemos ahora en la charlita o en la presentación. Vuelvo a repetir, no tienen problemas no tengan miedo a interrumpir, participar, generar una especie de debate. La presentación no está planteada a modo taller, pero pueden interrumpir en cualquier momento. Bueno, quería disparar por lo menos con esto, que es el marco paradigmático en el cual se basa o se asienta toda la corriente de la sostenibilidad, que es el desarrollo sostenible. Si alguno puede abrir el micrófono y me echar alguna idea, algún concepto, los invito a por lo menos hacer un primer debate con relación a esto, qué es lo que entienden, qué es lo que saben, lo han escuchado alguna vez el concepto de desarrollo sostenible, por dónde viene, algo en particular. Sí, sí, en general, mira, Jerónimo, soy. Sí, Jerónimo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Mira, ayer justamente en el curso de suelos vitivinícolas de la maestría de Ajá. Tecnología en Ciencias Agrarias, Ujú. estamos hablando el capítulo de ayer fue acerca de la sostenibilidad, o sea, el concepto más amplio en donde entraban las distintas clasificaciones, suponete orgánico, biodinámico y demás que quisieran hacer, pero sobre todo con las aristas del entorno humano, el entorno ambiental, la sustentabilidad en general entendida desde todos los ángulos, o sea, es mucho más amplio, un concepto más abarcativo. Así que ayer justamente estuve trabajando en eso. En relación Bueno, por ejemplo, perdón, el sí, detalle sí. de los suelos y los cultivos de servicio para trabajar el ecosistema, para entender, trabajar un ecosistema, no obtener solamente uva, sino un Perfecto. trabajo más amplio. Buenísimo. Bien. ¿Y con quién tuvieron, Jerónimo, en la maestría? Ayer, mira, Martín Uliarte, Ah, que el Martincito puso toda esa parte. Bueno, Laura Martínez y Ricardo García, el Charlie, que son los coordinadores. Y después la gente de Chandón, el Mariano Dorado, que explicó todo perfecto. lo que está haciendo Chandón a partir del 2022. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Jerónimo, por tu aporte. Vamos a ir un poquito rápido, disculpa, no tenía la cámara encendida, ahora sí. Ya estamos alrededor de las 11, así que vamos a ir avanzando en lo conceptual, como les decía al principio, y después, bueno, vamos a ir haciendo lo más dinámico posible, pero vamos a tratar de ir avanzando. Bueno, ¿qué es lo que es el desarrollo sostenible? Bueno, en realidad la definición más clásica, más antigua y más didáctica que existe a nivel de desarrollo sostenible, que es, como les decía anteriormente, la agenda que o más que la agenda, el paradigma que se nos entrecola a nivel de sostenibilidad, tiene que ver con esto. Con una definición... Hola. Sí, por favor les pido si pueden silenciar los micrófonos, buenísimo, gracias. Que básicamente a modo muy didáctico, Naciones Unidas en el año 1987, ya como les decía, una definición bastante antigua de desarrollo sostenible, pero que tiene plena vigencia porque no tenemos la capacidad para nada como población mundial
de haberlo logrado, que consiste básicamente en esto, el desarrollo sostenible, en tratar o trata esencialmente de un modo de vida que se base en satisfacer las necesidades de la actual generación, sobre todo a nivel de consumo, a nivel de impacto y a nivel de vida, como les decía recién, pero obviamente sin comprometer la capacidad o la misma capacidad de las generaciones que vienen, ¿no? Y acá básicamente tenemos que hacer una primera concientización sobre el tema. Yo creo que hoy actualmente ninguno de nosotros está en condiciones de, por lo menos como lo hacían nuestros abuelos, a nivel de nuestros hijos, de nuestros nietos o de nuestros bisnietos, si van a tener las mismas posibilidades de vida que nosotros actualmente tenemos. Si bien nosotros creo que somos parte de una elite mundial donde nos movemos en otro nivel, como decía Bernardo Toro, yo particularmente mando a mi hijo a una escuela privada, pero de ninguna manera puedo asegurar que mis hijos y mis nietos van a tener una vida por lo menos similar a la mía. Entonces estamos entrando en una era realmente incierta, realmente compleja, de mucha inestabilidad y demás, con lo cual como les decía anteriormente, esta definición todavía tiene vigencia. De ninguno de nosotros creo que puede asegurar que los que vienen por detrás nuestro van a tener las mismas posibilidades de satisfacción de necesidades que nosotros tenemos. Con lo cual, bueno, como les decía, es una definición bastante potente, bastante didáctica, sencilla, pero que nos antepone básicamente qué es lo que es el desarrollo sostenible. Y bueno, podríamos pensar, bueno, es muy fácil, ¿no? Lograr este desarrollo sostenible, esta capacidad de satisfacción, por lo menos a nivel de generación de riqueza, o por lo menos a nivel del paradigma clásico de crecimiento económico, que era básicamente esto, ¿no? Extraer, producir, consumir y tirar. Extraer, producir, consumir y tirar. Extraer, producir, consumir y tirar. En algún momento pensamos que los recursos con los cuales nos movíamos a nivel de población mundial eran infinitos. Y bueno, hoy obviamente que esto ya lo tenemos bastante claro, no nos movemos con recursos infinitos, sino que hemos entrado ya a tomar un poco de conciencia que el ambiente nunca fue infinito, sino tiene su finitud de alguna manera. Y lo que anteponía también de la definición anterior, como les decía, es la vida humana en realidad. No pone tanto el acento en el cuidado ambiental. O si lo pone de alguna manera para sostener la vida en el planeta, o por lo menos la vida del hombre. Porque, como decía Bernardo Toro, en realidad lo que está en riesgo hoy actualmente es la supervivencia de nuestra propia especie, ¿no? De los que vienen también, sobre todo. El planeta seguirá su curso, aparecerán y desaparecerán especies, así como lo ha hecho durante 4.000 millones y más de años, seguirá su curso, con o sin nosotros, como les digo, con alteración o no de sus procesos naturales, pero el planeta va a seguir su rumbo. En realidad lo que está en peligro a nivel, no diría de extinción, pero a nivel de poder satisfacer las mismas necesidades para los que vienen, es lo que está en riesgo. Entonces, por eso hoy en día se habla tanto de este nuevo paradigma, no tan lineal, sino más bien circular, en donde de alguna manera tenemos que empezar a trabajar a nivel de procesos para hacerlos más sostenibles y para hacerlos más circulares, porque evidentemente este es el paradigma de economía que nos trajo hasta acá y el de crecimiento económico. Nosotros somos un poco más bobos todavía a nivel de Argentina, todavía no hemos logrado por lo menos ese crecimiento económico, pero a nivel de las sociedades quizás más avanzadas y más desarrolladas se avanzaron esencialmente en esto, en el crecimiento de la economía y en el crecer, crecer, crecer y crecer. Y bueno, hoy en día obviamente que nos estamos dando cuenta de que esto tiene sus techos. Entonces el desarrollo es un proceso cuyo objetivo es alcanzar esto, una condición de vida digna en el planeta del hombre, tanto individual y colectivamente. Entonces por eso, como dice la Filmina, esta concepción de sostenibilidad es una proyección temporal, tiene que ver con el futuro esencialmente, en la necesidad de cuidar lo que tenemos para poder desarrollarnos o seguir desarrollándonos como especie. Bueno, acá tienen las tres grandes esferas del famoso desarrollo sostenible, que tiene que ver con la integración de estos
tres componentes, que es lo social, lo económico y lo ambiental. Y todo basado en una especie de ética, porque en realidad, como decía Bernardo Toro también, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras inacciones o nuestras no decisiones son los que nos han traído de alguna manera a este contexto actual, y por eso nos habla tanto o nos lleva a hablar tanto de sostenibilidad o desarrollo sostenible. Entonces, para entrar en una especie de trencito fantasma, bueno, acá básicamente les voy a presentar algunas filminas que hablan de cómo estamos, tanto en lo social como en lo ambiental, como en lo ético, como en lo económico. Y a nivel ambiental, bueno, esto es una concepción, es un aparato conceptual que se desarrolló allá por el 2009 por un grupo de científicos que hablaba de una serie de 9 límites planetarios, que son algo así como eh, en realidad son procesos bionaturales que son los que permiten de alguna manera mantener la estabilidad de la vida en el planeta. Son una especie de fronteras naturales y de alguna manera este aparato conceptual trataba de enmarcar la vida humana dentro de estos nueve procesos planetarios que tienen sus límites y en los cuales ya de alguna manera estamos rebasando. En el 2009 habíamos rebasado 3 límites, en el 2015 4 límites planetarios y en el 2022 ya pasamos a rebasar 5 límites planetarios. Los componentes naturales o ambientales de alguna manera muchos de ellos no tienen retroceso. Hoy para nosotros el cambio climático ya es un determinante. Entonces ya va a ser básicamente un determinante de la vida humana en el planeta y del ritmo que van a seguir los procesos naturales. Entonces, para nosotros hoy en día, como mencioné esta filmina, el cambio climático ya está entre nosotros, esto ya no hay duda. Ustedes saben que muchos de los acontecimientos, por lo menos en la región de Cuyo, que tienen que ver con la escasez hídrica, no solamente en la región de Cuyo, sino también en la región pampeana, que muchos sabemos de la sequía que se ha sufrido en este último tiempo, tienen que ver obviamente con los cambios globales sobre todo, y esos cambios globales cómo han afectado el cambio a nivel climático. Esto ya no hay duda, esto es así y va a seguir siendo así, como les digo, es un determinante para nosotros el factor cambio climático. Otro tiene que ver también con la integridad de nuestra biosfera, que básicamente hace referencia a la pérdida de la biodiversidad y la extinción de especies cada vez más acelerada que estamos viviendo en este mundo, y sobre todo eso cómo impacta de alguna manera también en estos procesos bionaturales que obviamente terminan impactando al hombre. Bueno, esto básicamente estaba relacionado con lo anterior. Nosotros cuando a veces planteamos todas estas cuestiones a nivel de exposiciones y de capacitaciones, obviamente incluso a nivel mundial todavía era discutido el ritmo de cambio climático que estábamos viviendo. Hoy ya existe una evidencia científica bastante importante que sin duda que el calentamiento global, fruto de este cambio climático, es por el accionar del hombre esencialmente y la quema básicamente de combustibles fósiles para alimentación energética. Otro tiene que ver con el cambio del uso del suelo. Quizás nosotros no somos una región o una provincia, no sé, los que están más alejados de Mendoza, quizás sí por allá por el norte, obviamente, donde sobre todo la deforestación, y ahí también tenemos la pérdida de biodiversidad para el avance de cultivos extensivos, bueno, también es otro de los límites planetarios que estamos sobrepasando. Los flujos bioquímicos que tienen que ver con los ciclos de fósforo y nitrógeno. Esto nos impacta a nosotros directamente a partir del uso de los fertilizantes. Y bueno, acá también en la región de Cuyo tenemos evidencias importantes de la contaminación de nuestras napas freáticas por el excesivo uso de fertilizantes a base de fósforo y nitrógeno y la sobreexplotación que hemos tenido en estos últimos años. El uso del agua dulce, otro acontecimiento bastante importante, y en Mendoza sobre todo más. Como les decía anteriormente, yo no estoy en condiciones de asegurar que el día de mañana
voy a poder abrir la canilla y voy a poder tomar agua, y menos mis nietos y mis nietos, como les decía anteriormente. Dentro de 20 o de 30 años, que es un horizonte relativamente cercano para nosotros, creo, no estamos para nada en condiciones de asegurar que vamos a seguir disfrutando de un recurso tan vital para la vida humana. Yo realmente no lo puedo asegurar, entonces por eso es tan importante y todo lo que se está haciendo en cuanto al consumo de agua, obviamente a nivel humano, pero también obviamente a nivel de producción agrícola. Y otro también tiene que ver con la acidificación de los océanos. Son 9 límites planetarios, simplemente los estoy nombrando. Estoy de alguna manera conceptualizando estos límites o estos procesos bionaturales que son los que, como les decía anteriormente, permiten mantener una cierta estabilidad en el planeta, y que cierta modificación de estos límites o fronteras planetarias indudablemente empiezan a ejercer una inestabilidad en el sistema ambiental. Bueno, esto seguramente lo habrán escuchado en algún momento. Nosotros vivimos actualmente como si tuviéramos 1,75 planetas. Y esto tiene que ver con lo que anualmente con nuestra huella ecológica, por un lado, y con lo que anualmente se conoce como el sobregiro ambiental. Es una forma de cuantificar, de alguna manera, la capacidad del planeta de abastecernos en recursos, y la capacidad del planeta también de reciclar de alguna manera todos los impactos que recibe. Entonces, en el día anual en el cual nos habíamos consumido prácticamente todos los recursos del planeta, se ha ido achicando desde la década del 70 que se viene midiendo esto, y prácticamente, por ejemplo, en el año pasado, en el mes de julio del 2022, ya habíamos sobrepasado anualmente esa capacidad del planeta de soportar esa presión humana. Ayer, bueno, buscaba alguna noticia referida a esto ahí, por ejemplo, en Infobae, y bueno, mencionaba todo esto del consumo, y esto también tiene que ver con las contradicciones nuestras, ¿no? A nivel de especie. Y bueno, como ustedes saben, cada vez que entramos a algún portal periodístico no deja de abundar la publicidad y la publicidad y la publicidad. Es decir, que todavía, por más que leamos una noticia de este tipo y donde mencionemos la insostenibilidad, producto del consumo actual y demás, bueno, obviamente que estamos bastante en contradicción con esto. Bueno, podríamos decir que de alguna manera, si bien hemos dilapidado de alguna manera todos los recursos que tenemos a nivel ambiental para sostener la vida humana, podríamos decir, bueno, por lo menos vivimos todos dignamente. Y no, la verdad que no es así. El sistema humano o el sistema de la población del mundo es bastante inequitativo de alguna manera. Entonces, hoy sabemos que prácticamente la mitad de la población mundial está fuera del mercado de consumo. Entonces, pongámonos a pensar cómo sería hoy el impacto ambiental si todos realmente tuviéramos un nivel de consumo medio, no digamos alto como en otros países del mundo más desarrollado, pero de alguna manera toda esa mitad de la población mundial se relegó para que pudiéramos consumir de alguna manera, ¿no? Entonces, hemos dilapidado prácticamente todos los recursos que teníamos a disposición a nivel ambiental, pero no hemos asegurado para nada las prioridades esenciales más básicas para lograr la vida digna, como le decía al principio, en la actualidad. Entonces, si cruzamos esto y empezamos a hablar a nivel social de cómo estamos, quizás no hace falta irse a nivel de otros países. Obviamente que todos sabemos la situación de la Argentina y en la pobreza en la cual estamos inmersa en los tiempos que corren. Entonces, obviamente también nos damos cuenta que tampoco los recursos naturales son exclusivos o son una condición necesaria para poder desarrollarnos. Somos un país prácticamente riquísimo en todo. Hoy en día se habla cada vez más del recurso que tenemos, del litio, por ejemplo, de vaca muerta, y sin embargo, a pesar de eso y de todos los recursos naturales que tenemos, no podemos salir actualmente de un nivel de pobreza tan acuciante que nos toca. Y esto indudablemente que nos afecta como sociedad. La pobreza no se revierte de una elección para otra, ni se revierte en una década, sino que lleva muchas décadas para poder trabajar y superar los niveles de pobreza, porque insistimos en lo mismo, la pobreza no es solamente acceder al consumo.
Entonces, bueno, en lo social así estamos, por ejemplo, a nivel de nuestra querida Argentina, esto no hace falta dramatizarlo tanto. Por ejemplo, bueno, a nivel de los informes que lanza UNICEF, en 2015 se registraron 438 casos de suicidio. Como les decía anteriormente, hoy yo no estoy para nada en condiciones de asegurar que mis hijos o mis nietos no caigan de alguna manera en todo lo que caracteriza la insostenibilidad de nuestro tiempo, ¿no? Como decía Bernardo Toro, el abandono, el sentirse solo, el suicidio, la drogadicción, el no encontrarle sentido al estudio, el abandono en la secundaria, el no querer seguir una carrera universitaria. Bueno, eso hoy indudablemente que nos está golpeando por todos los frentes. Y a nivel ético, bueno, ¿cómo estamos? Y esto es un índice de percepción de la corrupción que lanza una organización internacional bastante prestigiosa que no está relacionada estrictamente con los hechos de corrupción, así como al estilo del 2008, en la caída de los grandes bancos a nivel de Estados Unidos, por ejemplo, sino que se les pregunta a la misma gente, a la misma población, cuál es la percepción de la corrupción en ese país. Y esto es lo que de alguna manera mina todo nuestro sistema social, la enquistada corrupción. Ahí están viendo que la Argentina prácticamente tiene un alto índice de percepción de la corrupción de los mismos habitantes de este país. Y cómo estamos también, bueno, de alguna manera, antes de pasar lo anterior, este es un modelito que a mí me permite explicar muy bien por qué no evolucionamos como sociedad. Si nosotros modelizamos la sociedad o cualquier sociedad moderna, vamos a tener tres actores. Uno es el actor de las empresas o el sector de las empresas. Otra cosa es el sector del Estado, es lo que llamamos la cosa pública, y otra cosa es lo que llamamos el sector de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en la medida que cada uno de los sectores prioriza y exalta los intereses particulares y sectoriales de ese sector, obviamente que constantemente vamos a estar inmersos en sociedades que son altamente conflictivas y de inestabilidad permanente. Así que de alguna manera somos discapacitados para el consenso, ¿no? Y esto es lo que todos los días hablamos de la grieta, de la grieta, de la grieta. A diferencia de los grandes, no de los grandes países, pero de por lo menos aquellos países que han encontrado un rumbo común. Y es ahí donde se empieza a construir de alguna manera la sostenibilidad, esas cosas en las cuales no hay desacuerdo, tanto a nivel de Estado, tanto a nivel de empresas, como a nivel de sociedad civil. Entonces hablamos en este caso de integración social, y son sociedades que de alguna manera existe la armonía y de alguna manera han construido una cierta estabilidad y van coevolucionando en conjunto. Entonces, bueno, este modelito por lo menos a mí me permite explicar así muy gráficamente qué es lo que nos pasa a nivel de sociedad y cómo esto se ha constituido en algo cada vez más vicioso en lugar de virtuoso. Bueno, ¿y cómo estábamos a nivel de la dimensión económica? Y bueno, básicamente, como decía Bernardo Toro también, básicamente nos movemos en una inequidad absoluta. 26 multimillonarios a nivel mundial son los que controlan prácticamente la riqueza del mundo. Es decir, que 26 personas tienen más recursos que 9.000, perdón, que somos algo así como 7.000 millones de personas. Bueno, la mitad de la riqueza mundial, o más de la mitad, se dice que alrededor del 70 y el 80% de la riqueza mundial está concentrada en poquitas manos. Entonces, esta es la inequidad social que hemos construido de alguna manera con este sistema económico o con este paradigma económico que es el que nos trajo hasta aquí. Esto lo voy a pasar lo voy a pasar rápido. Entonces, por esto también constantemente nos lleva a mencionar que de alguna manera la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, trabajar a nuestros procesos, a nivel de nuestros procesos, a nivel organizacional, se vuelve una fuente de oportunidad. Es decir, estamos tan erosionados, tanto en lo ambiental, tanto en lo social, tanto en lo económico, como en lo ético-cultural, que cualquier accionar a nivel de sostenibilidad de alguna manera permitiría empezar a revertir la situación. Y ni siquiera tendríamos que extrapolarlo a nivel mundial. Es decir, en Argentina tenemos tanto para hacer en cada una de estas esferas que por eso, insisto, todo esto se nos cola como oportunidades en el día a día.
¿Y en qué consiste esto? Esencialmente, bueno, en tratar de avanzar en una relación o en una nueva relación entre lo público, lo privado y, como les decía anteriormente, y el terreno del bien público de la sociedad civil. En la medida en que sigamos transitando las empresas por un lado, el sector público por otro, o el sector de la política por otro, fundamentalmente, porque la cuestión de sostenibilidad también implica decisiones políticas fuertes, porque también están comprometidas políticas de Estado, políticas públicas para poder lograr de alguna manera esta sostenibilidad a la que tanto se menciona. Y también implica esto, esta nueva relación entre la economía, entre el ambiente y entre la sociedad. Entonces, la clave es una nueva conciencia, como decía Bernardo Toro, a nivel personal y a nivel colectivo. Personal, primero que nada, por eso estamos quizás en este tipo de capacitaciones, para sensibilizar de alguna manera dónde estamos, cómo estamos y por dónde vamos, para después empezar a contagiar colectivamente y empezar a trabajar de manera organizada. También, como decía Bernardo Toro, la única manera de avanzar en este camino es trabajando a nivel de instituciones. Y bueno, de esta nueva clave, perdón, que nosotros mencionamos como de responsabilidad social. ¿Y qué es lo que es la responsabilidad social? Bueno, saber que todas nuestras acciones o nuestras mismas inacciones, es decir, lo que no hacemos, impacta tanto en lo individual como también impacta a lo colectivo. Y la responsabilidad social trata de despertar de alguna manera esto, el sentido y la sensibilidad de lo social. Entonces, como les decía anteriormente, en realidad el planeta, el ambiente, y está ahí, se va a seguir reinventando, se va a seguir, o va a continuar sus ritmos ambientales, sus ritmos biológicos y demás, pero lo que esencialmente está en juego es lo social. Y yo creo que hoy en día nadie está exento de esta sostenibilidad futuro, por lo menos a nivel de lo colectivo que nos toca diariamente. Entonces, como dice la Filmina, la responsabilidad social se asienta en este sentido y sobre todo en esta sensibilidad social que poseen las personas y que por lo tanto pueden trasladarse obviamente a nivel de organizaciones. ¿Y qué es esto? Bueno, preocuparnos básicamente por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa en nuestro contexto cercano, que pasan muchas cosas a nivel de sostenibilidad, por lo que va a pasar a nivel de las generaciones futuras. Insisto, si queremos ser lo más sensible posible, bueno, hagamos esta reflexión, pensemos si realmente nuestros hijos, por lo menos nuestros nietos, van a tener las mismas posibilidades que tuvimos nosotros. Yo creo que no tenemos ninguna capacidad de asegurar eso de acá ni siquiera a los próximos 15 o 20 años, como les decía anteriormente. Y bueno, de alguna manera que las utopías también nos hagan avanzar en este sentido. Y la gestión de la sostenibilidad y la responsabilidad social avanza en esto, en la co-creación en conjunto de este múltiple valor, en lo económico, en lo social, en lo ambiental y en lo ético. Y ahí es donde de alguna manera también existe un sinnúmero de contradicciones de nuestro desenvolvimiento humano, porque hay muchas cuestiones que entran a jugar en forma contrapuesta. Entonces, el gran desafío es esto, como también como también mostraba el cuadrito anterior, es cómo logramos armonizar de alguna manera tanto lo económico como lo social, como lo ambiental y como también lo ético. Es decir, cada una de estas esferas tiene sus propios límites, tiene sus propias exigencias que nos hacen compatibilizar o sinergizar las cuatro en su conjunto. Bueno, responsabilidad social, acá ya lo traslado directamente a la responsabilidad social empresaria, que hace o que tiene que ver con esto del reconocimiento, que todas nuestras operaciones a nivel de organizaciones van a tener impacto, por lo cual el primer acontecer es esto, primero reconocer que toda organización tiene impacto y en segundo lugar, empezar a gestionar esos impactos, tanto en lo económico como en lo social, como en lo ético, como en lo ambiental. Ninguna organización no tiene impactos, sean positivos o negativos. Toda organización, sea de la sociedad civil, o sea de las empresas, o sea del sector público, tiene sus impactos. Entonces, en la medida que podamos reconocer estos impactos y empezar a gestionarlos y posteriormente luego comunicar los resultados de nuestra gestión, tiene que ver con la responsabilidad social.
Hablamos mucho a nivel de responsabilidad social organizacional de lo que llamamos partes interesadas o públicos de interés o stakeholder también como se llama en su traducción o en su lenguaje inglés, que son todos aquellos grupos de personas u organizaciones que pueden ser afectados o incluso afectar nuestra misma organización o ser afectados, como digo, por el mismo accionar de la organización. Acá tenemos una serie de públicos de interés, lo que llamamos los públicos de interés primarios y lo que llamamos los secundarios. ¿Cuáles son nuestros públicos de interés? Bueno, en primer lugar, el principal capital a nivel de una organización son los empleados, son sus propios empleados. Es decir, no podemos empezar a hablar de responsabilidad social y decir que cuidamos el ambiente, cuidamos esto si tenemos los trabajadores negros, si somos injustos en el pago de salarios, por ejemplo, en el sector vitivinícola a nivel social. Antes que lo ambiental tenemos también muchas cosas por hacer, con lo cual, bueno, una de nuestras prioridades también es avanzar en esta esfera de lo social y luego quizás empezar a trabajar a nivel ambiental. Hemos trabajado a nivel ambiental mucho, se hace mucho por las bodegas, por el sector en su conjunto a nivel ambiental, pero tenemos una deuda muy grande a nivel de lo social, sobre todo. Eso se lo dejo simplemente como un concepto. La responsabilidad empresaria, que tiene mucho que ver, o es, como les decía anteriormente, es por donde viene todo esto de la sostenibilidad. En realidad empezaba a hablarse tradicionalmente de responsabilidad social empresaria, después se fue migrando el concepto a gestión de la sostenibilidad. ¿Qué es esto? Es una forma de conducir los negocios de tal manera que la empresa se hace corresponsable del desarrollo sostenible, que es como la utopía del futuro. Y tiene que ver con esto fundamentalmente, no sobre sobre cuánto dinero ganan las empresas, sino sobre cómo se gana el dinero a nivel de empresa. Cómo se crea valor económico, pero al mismo tiempo también se está creando valor social, se está creando valor ambiental y se está creando también valor ético y valor cultural. Acá esta primera parte, hasta aquí esta primera parte. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna concepción crítica o lo que fuese para ir debatiendo ideas, reflexiones? Te quería dos cositas de la charla que me pareció espectacular, lo que acabas de decir. Sí, Jerónimo, sos Jerónimo, ¿verdad? Sí, perdón. Para que voy a dejar de compartir así puedo ver quién está hablando. Sí. Comentaba que somos 8.000 millones de habitantes desde marzo del 2023 y la Ujú. proyección que decía que en el 31 íbamos a llegar a ser 9.000, a esta tasa de crecimiento se va a adelantar, o sea que probablemente tengamos 9.000 millones de habitantes. ¿Y Eso qué ya le... está, exacto, Jerónimo, eso ya está bastante estudiado. Entonces, imaginemos la presión Y ahora, de 9.000 millones de habitantes, pero todos consumiendo o todos con un nivel de consumo, sí, un promedio anual. Es decir, de estos 9.000 millones sabemos que prácticamente la mitad, o quizás un poquito menos de la mitad de la población mundial está fuera del mercado de consumo. Imaginémonos la presión mundial si estos 9.000 millones de habitantes consumieran como lo que consumimos nosotros habitualmente. y te lo debo a nivel Mendoza. Yo estoy escribiendo un texto ahora con el tema de la situación hídrica. Tenemos sobre 2 millones de habitantes, estoy redondeando, 2 millones y pico, que tenemos el censo. 1.570.000 personas, o sea, el 78% de la población. Estamos en el norte de la provincia, o sea, norte y este, y dependemos del agua del río Mendoza y del acuífero del río Tunuyán. O sea, y tenemos una mínima o casi nula garantía de abastecimiento. O sea, tenemos el 78% de la población tomando agua de un recurso que entramos en franca competencia. O sea, hoy la presión por el consumo humano en Mendoza es tremenda. Entonces tenemos aparte un desarrollo macrocefálico de nuestra provincia. Estamos todos agolpados en el oasis norte y este y tenemos poca agua y no tenemos garantía de abastecimiento. ¿Qué significa eso? Casi el 65% toma agua directa del río Mendoza hasta Maipú, todo lo que se cae un camión y se queda 1.200.000 personas sin poder tomar agua, porque Exactamente. no tenemos el sistema de seguridad y no tenemos nada bien planificado. O sea, se cae algo, contamina el río, se corta el agua para 1.200.000 personas.
cuánto tiempo y no sé hasta que se pueda limpiar. Eso es una locura. Vivimos en una situación que realmente da miedo darse cuenta. Seguramente, es lo que le decía al principio. A ver, esta sensibilidad a veces no nos toca de cerca, porque cada uno de nosotros creo que tenemos un nivel de vida relativamente, o por lo menos yo, más o menos estable, consumo en promedio lo que consume quizás cada uno de ustedes, pero insisto en lo siguiente, yo no estoy en condiciones de asegurar de que mis hijos, mis nietos el día de mañana van a poder abrir la canilla y que salga agua potable, como actualmente sucede. Yo Es decir, estoy de acá. ninguna manera estoy en condiciones de asegurar que dentro de 20 o 30 años vamos a tener el mismo nivel de vida, por lo menos a nivel de recurso hídrico que el que conocemos No, a actualmente. ver, estamos hablando acá, yo me levanto, abro el grifo y me sirvo un vaso de agua. Exactamente. En un recurso tan vital y tan escaso como el agua, y así con un montón de otras cosas, no estamos para nada en condiciones de asegurar esa definición como le decía al principio, tan sencilla, tan pedagógica y tan simple de desarrollo sostenible, que es tener una vida digna o continuar con un modo de vida que nos permita asegurar que los que vienen van a ser o van a tener el mismo nivel de vida que el que nosotros conocemos actualmente. Eso no estamos en condiciones para nada de asegurarnos. Yo, ni creo que ninguno de ustedes. Porque lo que estamos Alfredo, notando es como le decía al principio, esta complejidad o este nivel de incertidumbre o este nivel de ritmo acelerado de cambios, no estamos para nada hoy en día de asegurar prácticamente nada. Entonces, bueno, esto es lo que nos tiene que mover, y por esto cada una de estas cuestiones que abordamos se transforman en oportunidades para trabajar la sostenibilidad. Y entonces por eso también toco el tema de la sensibilidad social. Si no tenemos este nivel de sensibilidad, bueno, indudablemente de sensibilidad social, no podemos avanzar en este camino. Sí, Gustavo, veo que tenés la mano levantada. sí, antes que nada, bueno, Gustavo Dávila de Chilecito, La Rioja. Coincido con los planteos que se están haciendo. Me pareció muy buena la charla, un lindo disparador. La realidad es que el agua potable, al igual que menciona Jerónimo, acá en nuestra zona sucede exactamente lo mismo. Hay una lucha de acuerdo a los usos, obviamente destinado a la población principalmente, y el resto a la producción. Me parece muy buena estrategia de esta la sensibilización. Me gustaría que la clase política sea obligada a recibir este tipo de capacitaciones, porque muchas veces las decisiones, o la gran mayoría de las veces en Argentina, las decisiones pasan por el sector público o político, como lo mencionabas. Así que, bueno, agradecido por todo lo vertido hasta aquí. Sí, hago ahí un aporte al comentario de Gustavo. En realidad el desarrollo sostenible, y hoy no lo nombré, pero hoy se conoce, quizás ustedes ya lo han sentido escuchar por ahí, es lo que tanto se habla de la Agenda de Desarrollo Sostenible o de los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eso está planteado a nivel de estados nacionales, para que generen las políticas públicas nacionales para que tanto el sector de las empresas como el sector de la sociedad civil podamos alinearnos a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda 2030, pero obviamente que a nivel político hay mucho por hacer. Por lo menos en Argentina la política está tan disociada quizás de la realidad, por eso esta descreencia también del sistema político y hasta incluso del sistema democrático en sí mismo, que estamos viviendo actualmente. Así que sí, coincido, el desarrollo sostenible es una cuestión política, porque luchar contra los intereses económicos, los intereses sociales, obviamente, los intereses del ambiente, los intereses ético-culturales, es una decisión esencialmente política, es una decisión
de negociación de intereses. En la medida que no podamos, como le decía también en esa filmina, poder consensuar unos intereses básicos para darle rumbo, por lo menos a nuestro querido país, estamos mal. Entonces no podemos para nada asegurar nada a nivel de desarrollo sostenible. Así, coincido, Gustavo. ¿Algún otro aporte, concepto, sugerencia, comentario, crítica? Sí, no, que lo que vos comentaste, obviamente las 26 personas que controlan hoy toda esa riqueza, justamente la que está hoy primera en el ranking tiene inversiones en Mendoza. O sea, fíjate vos hasta dónde llega. Tal vez los otros que estaban, uno los llegaba a ver porque los conocía por cosas, por noticias. Esta tiene sus inversiones en Mendoza. Eso tiene su implicancia. Seguro, seguro. Bueno, esto es también lo que mencionaba Bernardo Toro en el video Disparador. Bueno, es un sistema totalmente inequitativo, es decir, no es un problema de riqueza mundial, sino es un problema de acumulación y de distribución de la riqueza y cómo repartimos la torta. Pero bueno, es el sistema teórico, económico, capitalista. Yo no estoy en contra del capitalismo, ni a favor del comunismo, ni nada por el estilo. Son ideologías diferentes, pero básicamente cuando empezamos a analizar números infinitos, yo acá les he puesto muy poquitos datos, pero cuando empezamos a analizar los números más finos, bueno, de alguna manera también nos sensibilizamos a dónde hemos llegado con este sistema.